Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a dar una vuelta por Pepco a ver las novedades en la sección de hogar. La verdad es que tienen un montón de cosas nuevas, así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Comenzamos con esta colección de primavera que se llama Spring Nostalgia. Madre mía, si es que no nos damos cuenta y tenemos la primavera a la vuelta de la esquina. Lo primero que vamos a ver es este conjunto de taza y platito para tomar el té o el café, que tiene un precio de 4 euros las dos cosas, y os voy a enseñar lo bonito que queda el conjunto. Mirad, es como una flor, pero es todo en color blanco y me parece muy fino y elegante. Vais a ver que en esta colección predominan las flores, que es como lo más significativo de la primavera, ¿no? Tenemos este plato de cerámica con estampado de flores que tiene un precio de 2,50, y también he visto que tienen el bol a conjunto, es un bol de cerámica con las mismas flores, súper bonito. Y este tiene un precio de 2,50 también. Esta taza me ha parecido una preciosidad y aunque no lo creáis, no me la he comprado. Es de tulipanes y lleva una mariposa en el asa y su precio es de 4 euros. Creo que está genial porque además tiene un tamaño bastante grande y bueno, es muy bonita de cara ahora a la primavera. Esto de aquí es un recipiente en principio para la mantequilla, pero bueno, se le puede dar más usos y es de cerámica con el mismo diseño que la colección y su precio es de 4,50. Si os gusta la repostería, en Pepco tienen un montón de cosas interesantes y además siempre sacan cosas nuevas de cada colección, como por ejemplo este molde de silicona en forma de margarita que tiene un precio de 4 euros. Me parece muy original y además quedan como bizcochitos individuales, ¿no? Porque cada pétalo es un trocito y el centro es otro trozo. También han sacado de esta colección una manopla para el horno por 1,30 €. El camino de mesa con el mismo estampado, es así como veis en la foto, cuesta 4 euros y es de 35 por 150. Y también tenemos el mantel completo de 140 por 2,20 que tiene un precio de 10 euros. Este cojín rectangular con estampado de flores, por detrás es blanco, todo liso. Tiene un tacto muy suave porque es de terciopelo, es de 35 por 50 y tiene un precio de 7 euros. Creo que está genial de precio porque se vende con el relleno incluido. De la misma colección tenemos a conjunto este pack de 2 manteles individuales que tiene un precio de 2,50. El detalle de las flores le da un toque muy primaveral y este tipo de material es muy fácil de limpiar con quitamanchas y una bayeta húmeda. También han sacado un pack de 4 cucharitas de té o de café doradas que, si os fijáis, tienen un colgante de una margarita arriba, y el pack de 4 tiene un precio de 4 euros. Me parece una idea fantástica hasta para regalar porque viene en esta cajita muy bien presentado. Y esto de aquí pensaba que era una bandeja, pero no, es un servilletero de madera para las servilletas de papel que tiene un precio de 4 euros. Y esto que os voy a enseñar ahora es la típica cosa que vuela en 2 días porque mirad, es un pack de 3 cuencos de cerámica en forma de flor. Son preciosos en 3 colores, en rosa, en blanco y en verde, y el pack de 3 cuesta 4 euros. También tienen este plato de cerámica en forma de margarita que es bastante grande y tiene un precio de 7 euros. Y este plato que tenemos aquí al lado es el mismo que os he enseñado antes, pero en un tamaño más grande, también de cerámica, es exactamente igual, pero el precio de este es de 3 euros. Y otra cosa, además de bonita, muy útil de esta colección son estos botes de cristal con tapa de madera que cierran herméticamente y tienen el diseño de las flores. Creo que les da un toque muy bonito. Hay 2 tamaños, el pequeño tiene un precio de 3 euros y este es el tamaño grande que tiene un precio de 4 euros. Creo que este tipo de artículos son geniales para almacenar mejor los alimentos y tener la despensa mucho más ordenada. Esto es otra de las cosas que seguro que va a volar, así que si os gusta, corred a Pepco. Este cojín de margarita en color verde
y lo mejor es el precio porque cuesta 5 euros. Yo no me lo he llevado porque tengo dos cojines de margarita muy parecidos, pero si no, seguro que lo hubiera comprado. Este cojín es bueno, bonito y barato porque se ve de muy buena calidad y los que yo tengo, que son de otra tienda, me costaron bastante más caros. Esto sí que es una bandeja de madera muy sencilla, pero mirad el detalle que tiene en el lateral, así con un aspecto envejecido. Es bastante grande de tamaño y tiene un precio de 6 euros. También tienen estas cestas de fibras naturales con las asas de madera. Hay dos tamaños, este es el tamaño pequeño que tiene un precio de 5 euros y este es el tamaño más grande. La verdad es que es tan genial para tener todo mucho más bonito y organizado. Esta manta es muy suave de pelito, tiene un precio de 7 euros y su tamaño es de 130 por 170. Y esta otra manta verde y beige con pequeños toques en color amarillo y rosa es de 130 por 170 y tiene un precio de 10 euros. Esta vela que pone Hola Primavera con la tapa en color dorado y los dibujitos de las flores es muy grande, es una vela de 3 mechas y tiene un precio de 5 euros. Aquí la estoy intentando abrir con una mano que es muy complicado para que la veáis por dentro. Ahí la tenéis, una vela grande de 3 mechas que además es aromática. Seguimos con esta guirnalda de luces LED con mariposas. Tiene 10 luces y su precio es de 5 euros. Son de luz cálida y funcionan con 2 pilas que no vienen incluidas. Estos farolillos de madera con mariposas también son novedad de la misma colección Spring Nostalgia. Dentro llevan un recipiente de cristal para poner una vela y proteger la madera que no se queme. Las medidas son 16,5 por 18 por 15 y tiene un precio de 7 euros. Esta vela toda de cristal es súper grande con el mismo estampado de toda la colección y tiene un precio de 7 euros. No la puedo abrir porque, como veis, está precintada. Y esto de aquí es una cajita que también está precintada y no la puedo abrir, pero es una cajita de cerámica para guardar lo que queramos y tiene un precio de 2,30. Y por aquí tenemos más velitas nuevas, como por ejemplo esta que es una vela con el envase de cristal en forma de flor. Está disponible en diferentes colores, cuesta 2,50, está muy bien de precio y además huelen muy bien. Esta rosa huele súper bien. Está disponible en color rosa, en verde y en amarillo. Y esta otra vela que tenemos por aquí, que es una margarita, es muy pequeñita con el envase de cristal, es bastante original y tiene un precio de 2 euros. También os quiero enseñar este espejo redondo de estilo vintage, así con un aspecto como envejecido. Y bueno, os enseño un poco más de cerca para que veáis los detalles de la moldura de alrededor del espejo. Yo creo que esto es madera, no estoy segura. El espejo cuesta 7 euros y tiene un diámetro de unos 50 centímetros. Como novedad también tenemos esta lámpara de mesa que tiene la estructura metálica en color dorado y esta lámpara tiene un precio de 15 euros. Este reloj de pared tiene un precio de 5 euros, es de madera y si os fijáis tiene un aspecto también envejecido como el espejo, de estilo vintage, igual que la lámpara que le veo un aspecto antiguo. Toallas de algodón de esta misma colección son 100% algodón. Esta es de 70 por 140 y tiene un precio de 6 euros. Está disponible en color rosa y en color blanco. Y esta otra es de 50 por 100 y cuesta 3 euros. Es un poco más pequeña y está disponible en los mismos dos colores. De maceteros nuevos tenemos este que tiene un aspecto agrietado con estampado de flores. Y este tiene un precio de 4 euros. También tenemos este otro en color blanco, todo blanco, que también cuesta 4 euros y tiene el relieve de las margaritas. La verdad es que me parece súper bonito. Y un macetero muy diferente, pues tenemos este que es todo metálico con las mariposas alrededor. Es un poquito más grande que los que os acabo de enseñar y tiene un precio de 9 euros. Y una alfombra de baño que también es novedad. Esta tiene este detalle alrededor
y está bastante bien de precio, cuesta 6 euros y tiene un tamaño de 45 por 70. Así que si necesitáis una alfombra de baño bonita y barata, ya sabéis. Y mirad lo que han traído como novedad, una estantería de madera como la mía donde ponía las tazas en la cocina, que de hecho la mía no es de aquí, la mía es de Action, pero está súper agotada, así que como sé que a muchos de vosotros os gusta, que sepáis que la podéis encontrar aquí en Pepco y tiene un precio de 12 euros. La podéis poner tanto en horizontal, así, o en vertical, que es como la tenía yo en la encimera de la cocina. Y bueno, pues aquí yo ponía tazas, pero podéis poner lo que queráis, incluso la podéis colgar en la pared porque lleva los ganchitos detrás para poderla colgar. Yo pondría la mano en el fuego, que es la misma que la mía, pero esta es de color beige y la mía es de color blanco. Esta es otra colección nueva que se llama Water Drop, me parece a mí. Y bueno, empezamos por este cojín de 45 por 45 que cuesta 10 euros con relleno incluido, como siempre. Y bueno, pues por detrás es todo liso en color beige y por delante tiene un estampado de rayas, así como de cebra, beige y negro. Un macetero de cerámica todo cromado que cuesta 5 euros. Vais a ver que en esta colección de Water Drop hay muchas cositas cromadas y es que vuelve a estar en tendencia. También tenemos este reloj de arena decorativo de cristal que cuesta 5 euros y tiene una altura de 17 centímetros. La verdad es que no sé de cuánto tiempo es el reloj, pero este tipo de cosas van muy bien porque además de decorar las puedes utilizar para hacer retos en casa. Por ejemplo, le das la vuelta y limpias todo lo que puedas o te pones a leer hasta que se acabe el tiempo. Seguimos con más novedades como este jarrón abstracto de cerámica en color negro. Tiene un pequeño agujero para poner alguna flor o lo podemos colocar tal cual y tiene un precio de 2,50. Esta vela aromática es de soja, un dato importante porque normalmente las velas de soja, como son mejores para la salud y más naturales, suelen ser bastante caras, pero esta cuesta 4 euros y sinceramente creo que está genial de precio. Os he comentado que habían bastantes cositas cromadas, así que bueno, mirad este pack de 2 tiradores súper modernos en plateado. Son bastante grandes y el pack de 2 cuesta 3 euros. Cada tirador sale a 1,50 €. Me parece muy buena opción si queremos cambiar algún mueble y darle un toque de personalidad. Otra cosa muy chula que he visto es este conjunto de bandeja con 3 cuencos. Mirad, es así como en la foto, es súper bonito, ¿verdad? Y la verdad es que pesaba bastante, es como de piedra y tiene un precio de 9 euros. Aquí al lado tenemos esta bandeja espejada que es toda metálica en color negro y tiene una forma irregular. Esta no me suena que os la haya enseñado la última vez, pero bueno, por si acaso os la enseño. El precio de la bandeja son 7 euros y es bastante grande, así que creo que está muy bien. Y de esta nueva colección han sacado la taza, toda en plateado. La verdad es que es una taza muy llamativa y tiene un precio de 3 euros. También tenemos por aquí esta jarra de cristal para el agua o para zumos, para lo que queramos, con tapa y con asa. Es muy cómoda de utilizar y tiene un precio de 7 euros. Esta fuente de cerámica me ha gustado muchísimo por la forma que tiene así irregular. Tiene un precio de 9 euros, pero pesa un montón, se ve de muy buena calidad y la podemos usar para servir ensaladas, para pasta, para, pues no lo sé, para decorar, para un montón de cosas. Y está disponible en estos 2 colores. Y ahora os voy a enseñar la manta de esta otra colección, que es esta de aquí. Es muy bonita, en color blanco y beige, es de 130 por 170 y tiene un precio de 20 euros. Manteles individuales nuevos, de estos yo me he llevado 2. Me ha encantado el color, la forma y el material y sobre todo el precio, 2,50 cada uno. Y este material es súper fácil de limpiar simplemente pasando una bayeta húmeda. También he visto este reloj de mesa que cuesta 5 euros y está disponible en 2 colores. En este color que es como un beige y en color negro. Unos marcos de fotos por aquí, la verdad es que son muy bonitos. Este hace conjunto con el cojín que os he enseñado antes, no sé si lo recordáis. Y bueno, es de 10 por 15 y tiene un precio de 4 euros. Y este otro marco igual, también cuesta 4 euros, es de 10 por 15 y es todo en plateado.
Y este jarrón, pues a conjunto con el resto de la colección, es un jarrón cilíndrico, muy moderno y tiene un precio de 6 euros. También han traído este puff nuevo, que es un puff cuadrado, cuesta 25 euros, es de 36 por 35,5 por 36, la tela es como de pana. Y este tipo de artículos van genial tanto para sentarse, para descansar los pies, para utilizar como mesita auxiliar, por ejemplo, pues poniendo alguna bandeja encima. Me parece muy chulo, la verdad. Yo este tipo de cosas a mí me encantan y porque no tengo espacio, pero si no me lo llevaría también. También hay colección nueva de baño. Mirad, este vasito para los cepillos de dientes, que es como de piedra, tiene un precio de 4 euros y tenemos a conjunto el dispensador de jabón, que también es muy bonito, y el dispensador de jabón tiene un precio de 5 euros. Me gusta el aspecto que tiene, que es así como un mármol, como una piedra natural. La verdad es que es muy original y si queremos el conjunto ya de todo, tenerlo todo a conjunto, podemos coger también la escobilla para el inodoro, que tiene el mismo diseño como veis y un precio de 7 euros. Y ese espejo metálico también es novedad, tiene unas medidas de 16 por 32 por 13, cuesta 7 euros y lo podemos poner tanto en el baño como en el tocador, por ejemplo. Es un espejo normal, no es de aumento ni nada, pero creo que tiene un buen tamaño para poder maquillarte en un tocador. Por aquí os enseño otros modelos de alfombras de baño. Este cuesta 10 euros y tiene pinta de ser muy absorbente, así como de toalla. Es de 50 por 80 y está disponible en estos dos colores. Si os gusta el cromado, tenemos este centro de mesa que es bastante grande y tiene un precio de 10 euros para poner decoración o lo que queramos. Estos maceteros también me parece que son nuevos, es que hay muchas cosas y algunas no las recuerdo. Tiene un precio de 2,50, es pequeñito, no es demasiado grande y está disponible en estos dos colores. Si os fijáis, tiene un acabado como de purpurina así brillante y bueno, hay dos tamaños en realidad, este es el tamaño pequeño y tenemos aquí el tamaño más grande, que en este caso me parece que solo lo he visto en plateado, no sé si por ahí detrás estará en más colores. Y tengo que decir que este pesaba bastante. El precio del grande es de 5 euros. Fijaos en esta figura decorativa de madera. Es ideal para ponerlo en una entrada, por ejemplo, porque pone bienvenidos a nuestro hogar. Tiene estas plantitas con diferentes texturas y jarrones y su precio es de 5 euros. Se puede poner apoyado en un mueble o colgado en la pared porque atrás lleva el enganche para poderlo colgar. Este macetero no me suena de haberlo visto la última vez, así que bueno, pues os lo enseño. Tiene unas abejas con relieve y cuesta 6 euros. A mí me dan pánico las abejas, pero tengo que decir que el jarrón es muy mono. Después he visto por aquí una serie de cajitas metálicas, por ejemplo esta en color blanco, para guardar joyas o pues yo qué sé, algún mando a distancia, lo que queramos. Tiene tapa y cuesta 4,50. Y después tenemos este otro modelo que también es en metal blanco. Esta es redonda y tiene un precio de 4 euros. Por 6 euros tenemos esta lámpara en forma de seta que es tan de moda ahora. Solo la he visto en color verde y bueno, lo mejor de esta lámpara es que funciona a pilas, así que te la puedes llevar donde tú quieras porque no necesitas toma eléctrica para enchufarla. Además creo que es táctil como una que tengo yo y se enciende y se apaga por el botón de arriba. Han traído un montón de este tipo de puff que son de los que se montan y tienen almacenaje para guardar cosas dentro. Cuesta 10 euros y es de 38 por 38 por 38. Es cuadrado y tiene la tela como de peluche. También he visto este carrito nuevo que es un carrito auxiliar con ruedas para poderlo transportar y que sea mucho más fácil.
Es de 43 por 29 por 74,5 de alto y cuesta 17 euros. Esto os lo quiero enseñar porque me ha llamado mucho la atención. Es una guirnalda de luces con pinzas para colgar fotos y bueno, cuesta 4 euros, tiene 16 luces y está disponible en color dorado y en negro. Aquí tiene un botoncito para poder encenderlo y que veáis cómo queda. En la sección de plantas he visto estos tulipanes nuevos. Es como un ramito de tulipanes que cuesta 3 euros, son de 19 centímetros de alto. En cada ramito vienen 7 y están disponibles en diferentes colores que por aquí os los enseño, en rosa, en naranja. Yo sinceramente estos los veo muy falsos, sí que es verdad que son tulipanes artificiales, pero hay algunos que están muy logrados. Bueno, y ahora vamos con las diferentes cositas para Pascua. Para hacer repostería hay varias cosas como los moldes para hacer magdalenas, para decorar las magdalenas con estos muñequitos del gnomo. Después hay packs para hacer galletas, ¿no? Estos son para hacer el dibujito en las galletas. Vienen 6 diferentes y cuesta 1,30 €. Con la forma del huevito de Pascua, del conejito y bueno, todo esto. De estos packs para galletas también está este, que tiene el mismo precio, 1,30 €. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues mirad, este pack de decoración de magdalenas con los pollitos, los moldes. La verdad es que está muy bien, muy original, cuesta 1,50 € y vienen diferentes piezas. Esto de aquí no sé exactamente lo que es. Bueno, yo creo que puede ser para poner los cubiertos en la mesa, no tengo ni idea, ¿eh? Si alguien lo sabe que me lo diga. Es de fieltro y es un conejito, vienen 4 unidades y cuesta 1,30 €. Es que como en las etiquetas todo está en inglés, pues hay muchas cosas que no las sé. Cortador de galletas, esto sí, es un pack de 4 cortadores para galletas, también con formas de Pascua. La manopla con la abejita por 1,30 €. Paños de cocina también, esto es un pack de 3 que cuesta 2,50 € y también lleva las abejitas, luego uno en color amarillo y demás. Y este otro pack de 2 paños de cocina, el primero con un gnomo y el de detrás lleva margaritas. Este pack de 2 sale a 4 euros. Y también tienen tazas de Pascua. Yo creo que estas tazas ya las tenían el año pasado y si no son las mismas son muy parecidas. Esta que os acabo de enseñar cuesta 4 euros. Esta es más sencilla con el estampado de flores y mariposas. Esta sale a 2,50 €. ¿Y qué más? Esta de los conejitos que está en color amarillo y en color lila, bueno, esta estaba un poquito rota. Son delicadas estas tazas porque la mayoría están picadas. Esta sale a 4 euros y ya os digo, me parece que tenían las mismas el año pasado. Seguimos con más cositas de Pascua. Aquí tenemos este pack de 2 manteles individuales y 2 posavasos que son de fieltro en color amarillo. Y el pack de estas 4 cosas cuesta 4 euros. De platos tenemos este plato de cerámica, es como la taza que os he enseñado antes y cuesta 2,50 €. Tiene los dibujitos de las flores y las mariposas. Después tenemos el plato pequeño de café que cuesta 4 euros. No sé por qué 4 euros este plato, si normalmente más pequeño pues tendría que ser más barato, ¿no? Esto es una espátula de cerámica para cortar el pastel, para servir el pastel. La verdad es que no tenía precio, no tengo ni idea del precio. Y una cajita de cerámica con tapa para guardar cosas con el mismo diseño, que esta cuesta 4 euros. Y no puede faltar el pack de cucharitas de Pascua, en este caso son plateadas y llevan, en vez de la margarita que tenían las otras, llevan el conejito de Pascua. El pack de 4 sale a 5 euros. A conjunto con esta colección tenemos la salsera, que aquí sinceramente no sé a qué hacerle caso porque tiene 2 precios. Aquí abajo pone que cuesta
5 euros y luego hay una etiqueta escrita a mano que pone 2,50, así que no sé cuál de los dos es su precio. Seguimos con este pack de 3 platitos en forma de huevo de Pascua que cuesta 4 euros en 3 colores diferentes, lila, amarillo y verde. Y bueno, tenemos esta copita de cristal para los huevos duros que es muy baratita, cuesta 1,30 €. Y tenemos lo mismo pero en forma de conejito de Pascua, es un pack de 2 para poner los huevos en la mesa y el pack de 2 cuesta 4 euros. Y del mismo modelo a conjunto tenemos el salero y el pimentero de cerámica en forma de conejito. El pack de 2 cuesta 5 euros. Aquí al lado tenemos esta figura en forma de gallina de cerámica que cuesta 3 euros. Y nada, esto simplemente es para decorar. Y ya que estamos hablando de gallinas, he visto esta gallina, en realidad es un bote, es un recipiente de cristal en forma de gallina que cuesta 4 euros y bueno, viene precintado, no lo puedo abrir, pero no sé aquí qué podríamos guardar porque realmente aquí huevos caben bien pocos, así que bueno, no sé para qué se podría utilizar. Un rodillo que cuesta 4 euros de silicona para repostería. Y tenemos diferentes moldes, por ejemplo un molde para el horno que cuesta 6 euros de 24 centímetros y es desmontable. Y este bote que me ha encantado, un bote de cristal súper grande para guardar galletas en la cocina o lo que queramos, con la tapa en color verde con margaritas y de precio está bastante bien porque teniendo en cuenta el tamaño que tiene cuesta 6 euros. Es la primera vez que veo estos botes en Pepco y me han encantado porque son de cristal con la tapa de madera y bueno, pone coffee para guardar el café. Tienen un precio de 4 euros teniendo en cuenta que son bastante grandes y también tenemos el mismo pero para guardar el té. De fruteros metálicos he visto 2 modelos, este de 2 pisos que cuesta 12 euros y luego tienen uno más sencillo así redondo. Este cuesta 4 euros y lo que me gusta de estos fruteros es que al tener los agujeros pues la fruta puede respirar. Y esto de aquí es un botellero que cuesta 7 euros. Por si a alguien le interesa, es un botellero plegable que aquí lo tenemos totalmente plegado, pero he cogido uno y lo he abierto para que veáis cómo queda. Bueno, está bastante bien, es metálico con la barrita de arriba de madera y creo que caben 9 botellas. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together. También tienen muchas cositas de San Valentín, pero bueno, os lo voy a enseñar un poquito así por encima porque San Valentín es mañana y ya vamos un poco tarde, pero sí que hay algunas cositas que independientemente de que sean de la colección de San Valentín creo que están bien, como por ejemplo estas tazas, unas tazas con corazones que cuestan 3 euros, son muy económicas y están disponibles en color beige y en color rojo. O también estas velas con corazones que son bastante grandes, tienen un precio de 4 euros y son velas aromáticas y como veis tienen un montón. También estas otras en forma de corazón, son muy bonitas, a mí me han gustado mucho, cuestan 2 euros. Y bueno, pues todas son más o menos del mismo estilo. Luego tenemos esta no la podía coger sin tirar todo lo demás, así que me he ido a la de más atrás. Bueno, esta es muy bonita también, con el vasito de corazón en color rojo. También os enseño así de forma general todas las manoplas que hay de cocina, muy económicas, 2 euros, 1,50 € y como veis hay de un montón de modelos. Y he visto que han traído esta sección que yo es la primera vez que la veo con temas de autocuidado, esponjas de maquillaje, diademas para el pelo, para cuando te haces la rutina facial y muchas cositas interesantes.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido y que hayáis disfrutado de este paseo por la tienda Pepco sin salir de casa. La verdad es que tienen un montón de cosas y es muy complicado poder enseñarlo todo, pero espero que con este vídeo os podáis hacer una idea de las cositas que podéis encontrar aquí. Así que si os ha gustado, no olvidéis dejarme vuestro like y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.